Hoy a las 6 de la tarde en Festram, este lugar amigo si se quiere, allí en Avenida Freire al 1635, también se va a dar un hecho que tiene que ver con pensar, con reflexionar lo que viene ocurriendo en el país desde un costado que obviamente tiene un recorte en ese sentido y referido a eso vamos a recibir a nuestro próximo invitado. Se trata de Alejandro Katz, quien es ensayista, director de El Zorro y el Erizo por Radio Nacional y va a estar justamente hoy a la tarde en Festram en lo que va a ser un conversatorio y reflexiones en torno a la dinámica de la desigualdad en Argentina y las tensiones de la democracia. Alejandro, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. ¿Qué vamos a escuchar o por dónde va a empezar hoy el debate de la tarde o la reflexión si no es debate? Bueno, ojalá haya un poco de debate porque el debate bienvenido siempre, sea, ¿no? Sí, siempre mejora las ideas. Yo creo que el foco está puesto en uno de los grandes temas de la sociedad contemporánea, no solo Argentina, pero también Argentina, en un tema que está poco presente en nuestras discusiones públicas, que es el de la desigualdad. Hablamos mucho de pobreza, y es importante hablar de pobreza, porque la pobreza designa un estado de privación asociado con mucho sufrimiento, y en consecuencia es importante hablar de la pobreza, pero no hay que olvidarse que la pobreza es, en mi opinión, es resultado de una desigualdad creciente en la distribución de los bienes en nuestra sociedad. Diría desigualdad creciente en la distribución de distinto tipo de bienes, de los bienes materiales, de los bienes simbólicos, culturales, y también diría en la distribución del futuro. Las posibilidades de futuro están cada vez peor distribuidas y hay quienes tienen la certeza de que el futuro será un sitio para la realización personal, para las satisfacciones, para el descubrimiento, el hallazgo, el enriquecimiento subjetivo y material, y hay quienes tienen cada vez más certeza de que el futuro es un sitio de incertidumbres, de padecimientos, de inquietudes, de angustias. Y creo que si no encontramos un modo de achicar la gran distancia que hay entre unos y otros, nuestro destino común es un destino muy complejo y muy insatisfactorio. Sin ahondar en cuestiones muy filosóficas, hablamos recién de la desigualdad, ¿no? La desigualdad de servicios. Yo recién venía pensando, con estos días de frío que se vienen, no todo el mundo puede prender un calefactor. Así es. El tiempo que quisiera. No todo el mundo puede prender una estufa eléctrica el tiempo que quisiera. Ya hay una desigualdad de servicios. Hay una desigualdad de acceso a bienes básicos. Ojalá pudiéramos estar discutiendo problemas de desigualdad sobre la base de un acceso a bienes básicos equitativo, pero no ese es el caso. Estamos hablando de una desigualdad que en muchos casos significa privación de bienes fundamentales para una vida digna. Por supuesto, acceso a servicios como la calefacción o la iluminación, privación de acceso a alimentación, privación de acceso a una vivienda digna, a una educación que sea dadora de oportunidades, privación de un medio ambiente que no sea una agresión contra quienes viven en determinados ámbitos, etc. Quiero decir, cuando hablamos de desigualdad no estamos hablando de la desigualdad en un horizonte en el que no habría diferencias. Estamos hablando de desigualdad en un horizonte en el que quienes están en un extremo carecen de lo fundamental y quienes están en el otro extremo tienen un exceso de capital innecesario, digamos. Hay un efecto de pérdida colectiva cuando es riqueza ociosa, cuando quien tiene mucho más de aquello que puede invertir o que puede gastar, conserva, y muchas veces conserva fuera del lugar común, fuera de la economía común, es decir, inversiones en el extranjero, activos en el extranjero, etcétera,
porque nuestro entorno es insuficiente para que canalice su riqueza. Entonces estamos no solo creando una desigualdad que moralmente es repudiable, sino que estamos creando una ineficiencia, no solo por la falta de oportunidades que damos a aquellos que podrían hacer aportes muy importantes a la sociedad y están privados de la posibilidad de hacerlos, sino también por el exceso que aplicamos en algunos sujetos que no tienen capacidad de producir riqueza con el excedente que ahora, moralmente es repudiable por algunos, ¿no? Hace poco, cuando habían salido todos los casos de cuentas en Panamá, los Panama Papers, había gente que te decía, bueno, pero a ver, la gente del gobierno tiene plata afuera porque toda su familia siempre tuvo plata afuera. Digo que moralmente... había una justificación. Hay una justificación. Lo que moralmente debería ser cuestionable no siempre es cuestionable. Bueno, creo que afortunadamente no compartimos todos la misma moral, porque eso indicaría que nuestro mundo se empobreció mucho. Pero creo que tenemos que dar buenos argumentos para justificar nuestras elecciones morales. Ahí está. Y yo creo que quienes criticamos la extrema desigualdad que hay en nuestro país, tenemos buenos argumentos morales para objetar esa desigualdad, y creo que es más difícil encontrar buenos argumentos morales para defenderla, aunque sin duda hay quienes lo intentan. Si todos estuviéramos de acuerdo en que esto es repudiable y todos actuáramos en consecuencia, no sería un problema. Es un problema porque hay quienes piensan que no hay una injusticia inherente a esta mala distribución de los bienes materiales, simbólicos, culturales, etc. La segunda parte del título del conversatorio, de las reflexiones de hoy, tiene que ver con las tensiones de la democracia. ¿Por dónde pasa eso? Bueno, la desigualdad, la extrema desigualdad de países como el nuestro, provoca sin duda voy a usar la palabra tautológico, provoca tensiones sobre una democracia que no puede responder a las expectativas de la ciudadanía. No solo una democracia que no puede responder a las expectativas de la ciudadanía, sino una democracia que excluye de la calidad ciudadana a una parte importante de la población. Quiero decir, ser ciudadano no implica tener un documento nacional de identidad que asigne esos derechos, implica tener condiciones de ejercicio pleno de los derechos. El 30% excluido de nuestra población no es un 30% de ciudadanía, es un 30% de población con nacionalidad sin ciudadanía. Esto plantea muchos problemas a la vida democrática porque debilita el valor de la democracia misma, porque además exige de la democracia cosas que la democracia no está pudiendo hacer. Si recordamos la gran promesa electoral de Alfonsín, con la democracia se come, se cura y se educa, sí. Vemos que si a la democracia le pedimos eso, la democracia tiene una gran deuda con la ciudadanía argentina. Entonces hay un problema que no estamos pudiendo resolver. Igualmente esto no habilita, y esto ya es una exposición personal y que la comparto con ustedes, no habilita, me parece, de ningún modo, más allá de lo que escuchemos diariamente de frases aberrantes en contra de la democracia. No, de ningún modo, de ningún modo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es perfeccionar nuestra democracia, es fortalecerla, es incluir a quienes están excluidos, es hacer más viva la vida pública, achicar la distancia entre la ciudadanía y el poder, transferir decisiones a la ciudadanía, reforzar la sociedad civil, es decir, más democracia, no menos democracia. La solución para los problemas de déficit democrático consisten en mejorar la calidad de la democracia, no en sustituirla por ningún otro régimen. Hace algunos días estuvieron aquí también el periodista Horacio Berbisky y un intelectual cuyo nombre se me fue, disculpen ustedes, pero a lo que voy es al concepto que también traíamos aquí a este living, y hablaba de que actualmente el país tiene dos niveles de debate, uno que va muy subterráneo y que se retroalimenta y que tiene que ver con la posibilidad de que aquellos que mantienen vivo el debate justamente lo mantengan de esa forma, con mucho fuego, pero por otro lado,
el aparato dominante, en este caso encausado en el gobierno, y Berbisky también sumaba a los medios de comunicación, decían que en este momento se tiende a apagar el debate, por una cuestión que tenga que ver con un propósito. ¿Coincide con esa visión? No coincido. No coincido con esa visión. Creo que la calidad del debate público en Argentina es pobre desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Creo que carecemos del hábito de promover, propiciar, estimular la deliberación colectiva. Creo que hay distintos espacios para la deliberación democrática. Creo que el espacio privilegiado es el Parlamento. Creo que en el gobierno anterior el Parlamento no fue un ámbito de debate, porque las mayorías permanentes del oficialismo y el modo de conducción del oficialismo inhibían o descartaban la necesidad de un debate parlamentario. Creo que la sociedad tampoco tiene buenas herramientas para participar en la deliberación pública. Creo que entre muchas de las críticas que se le pueden hacer a este gobierno, una de las que no se le puede hacer es la de intentar eliminar el debate. Creo que hay una tradición liberal en el sentido político que informa a este gobierno, y esa tradición reconoce el valor de la pluralidad, el valor de la disidencia, el valor de la discusión, y creo que eso está presente en el gobierno. Yo no veo ninguna voluntad hegemónica ni ninguna voluntad de acallar a quienes no acuerdan con él. Me parece que es interesante, por ejemplo, que es este gobierno el que puso en el espacio público y llevó al Parlamento la discusión sobre la interrupción voluntaria del embarazo, y que el Parlamento tomó eso y convocó a un debate público durante 2 meses del que han participado cientos de voces de posiciones diferentes. Uh-huh. Yo mismo intervine ante las comisiones. Quiero decir, me parece que los déficits deliberativos son anteriores y trascienden a los gobiernos de los últimos años. Creo que hay una falta de capacidad de llevar al espacio público las discusiones necesarias. ¿Ese déficit de debate que usted plantea es tanto en calidad como en cantidad? Diría que sí, diría que tenemos poco hábito de discutir con el que no piensa como nosotros, es decir, mucha propensión a confirmar lo que pensamos discutiendo con nuestros pares y no con quienes. Y el debate la discusión es tal cuando se discute con el diferente. Creo que tampoco la sociedad argentina se empeña en desarrollar los espacios para que las ideas puedan ser discutidas. Hay pocas sociedades en las cuales la fractura entre quienes toman decisiones de política pública y quienes producen conocimiento es tan profunda, tan aguda como la sociedad argentina. Uh-huh. Eso es resultado de la falta de espacios de interacción entre los promotores de políticas, los académicos, los intelectuales, la sociedad civil, etc. Hay algunas experiencias interesantes. La Corte ha abierto espacios de deliberación ante algunos temas, la ley de medios, las tarifas, etc. Sí. En algún caso en el gobierno anterior, en otro caso este gobierno, pero es la Corte Suprema, que es el ámbito. Es uno de los ámbitos, junto con el Parlamento. Quiero decir, hay algunos intentos de ir construyendo ámbitos de deliberación, pero me parece que no son suficientes. Alejandro, muchísimas gracias. No, al contrario. Recuerden ustedes, vamos a poder ver a Alejandro esta tarde a las 18 en Avenida Freire al 1635. Esto va a ser justamente en la sede de Festran. Allí este ámbito que afortunadamente está siendo sede de bastantes debates en este sentido. Vamos a escuchar a Alejandro Katz, que recién charlaba con nosotros, ensayista, director de El Zorro y el Erizo en Radio Nacional. Y va a ser un conversatorio
en el cual vamos a escuchar reflexiones en torno a la dinámica de la desigualdad en Argentina.